Hola mis queridos hermanos, les habla Johnny Saldarriaga, bienvenidos al canal Camino de Fe. Hoy quiero hablarles de un tema especial que es la Eucaristía, la Santa Eucaristía. Recordemos pues hermanos que primero que todo decirles antemano muchas gracias por los suscriptores, por compartir y por darle me gusta. No dejen de darle me gusta, compartir y suscribirse, y aparte de eso dale clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video, y así podemos evangelizar a muchas casas y muchos hogares que le hacen falta la presencia de Dios. Hoy es un tema bonito pero a la vez delicado, porque la Eucaristía para hoy es un tema de confusión, de mucha controversia en el mundo, ante mucha gente incrédula, ante mucha gente que no cree en la presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía, porque desafortunadamente hoy se ha perdido la fe. La iglesia está siendo fuertemente atacada. Ya sabemos, en el video pasado yo había hablado sobre las profecías de Fátima y los mensajes marianos. Así que pues hermanos, debemos estar fuertes, debemos estar muy pegaditos de la palabra de Dios, y más que menos pues, y más estar en gracia de Dios y estar alimentándonos pues, del pan de vida que es el mismo Señor bajado del cielo. Y vamos a explicar, primero que todo, vamos a las escrituras para que entiendan y me puedan entender. La verdad, la Santa Biblia tiene bastantes textos bíblicos sobre la Santa Eucaristía. Vamos a San Juan capítulo 6, digámoslo que todo el capítulo 6 de San Juan habla de la Santa Eucaristía. Recordemos que antes de eso, en el Éxodo 16:4, se habla del maná, donde Moisés lleva al pueblo de Israel, los saca de la presión del faraón de Egipto, y pues podemos ver que la gente comienza a tener hambre, y entonces le dice Moisés: ¿qué vas a hacer? Porque tenemos hambre. Entonces en el momento Moisés le pide un milagro al Señor, la cual le hace caer pan bajado del cielo, y los alimenta por los 40 años pues, que estuvieron en el desierto. Entonces vamos a la escritura, nos adelantamos en el capítulo 6 de San Juan, y ahí vemos cómo el Señor es retado. Sí, es retado por los mismos la gente que lo seguía. No solamente los 12 que lo seguían en ese momento, no eran solamente los 12, había mucho más. Los expertos en Biblia dicen que eran más de 5.000 personas, 10.000, creo que aproximadamente un número bastante grande. Y el Señor, pues, al ver que la multitud le dice: ¿qué vas a hacer para que te creamos? Pedían otra señal, sabiendo que ya el Señor había hecho mucho por ellos. Recuerden que el Señor había hecho un gran milagro en ese momento, la multiplicación del pan y los peces, que recogieron unos canastos, ¿se acuerdan? Entonces la multitud le decía: ¿qué señal vas a hacer para que creamos que tú eres el Mesías? Y el Señor se la juega, y de una vez literalmente les dice en el capítulo 6 de todo de San Juan, les dice muy seriamente, si no estoy mal, en el 6:56, 54, si no estoy mal, de aquí en adelante, les dice: yo soy el pan bajado del cielo, el que coma este pan vivirá por siempre, y el pan que yo daré es mi carne, no como el pan que comieron sus antepasados, le dice el Señor. O sea, el pan de que le estaba hablando yo ahora, lo de Moisés. No comerán solamente ese pan, porque sus antepasados comieron de ese pan y murieron. Yo soy el pan bajado del cielo, y el que coma este pan vivirá por siempre, y yo lo resucitaré el último día. Pues les digo que mi sangre y mi carne es verdadera bebida, porque si no lo comen, entonces ellos decían: no, ¿cómo es posible? No podemos comernos a alguien. O sea, ellos se
susurraban entre ellos y decían cómo es posible que se nos pueda dar de comer su su carne y su sangre. Entonces el Señor dice, si no me comen, si no beben mi sangre, no tienen vida eterna. Así sencillo, sencillito. Pues les digo, el que coma mi cuerpo y mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Así nomás. Entonces cada uno empezó a irse, suavecito, a irse. Y ya miramos que en el texto 666, póngale cuidado al número, Juan 666, decían, ya no andaban más con él. Y se voltea a los 12 que le quedaban y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren? Y solo Pedro alzó la palabra y dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces podemos ver que cuando les hablo del 666, desafortunadamente mucha gente piensa de que ya, como les decía al principio del video, mucha gente ya no cree. Andaban con él, dice la palabra, andaban con él y ya no andaban mucho más con él, o no andaban más con él, y se fueron, decidieron irse, uno por uno. No le creyeron al Señor, pensaron que Dios era, o Jesús era un milagrero, o pensaron que era simplemente alguien que podía satisfacer nuestras necesidades o sus necesidades. Eso puede pasar como hoy en día, que pueden satisfacer las necesidades de cada uno, pensando pues que Dios es un Dios bombero, un Dios que puede apagar nuestros caprichos cuando nosotros queramos, y las cosas no son así, no actúan como es el Señor. Sigamos con la palabra de Dios y miramos que en 1 Corintios 10:16 dice San Pablo, póngale cuidado lo que dice San Pablo, el cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, puesto que solo hay un pan, y todos formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Ahora miremos claramente que en la Eucaristía, en la Santa Misa, en Mateo 5:23, hay otro texto bíblico muy bonito y aparte de eso, para que tengamos en cuenta, hermanos, cuando el sacerdote nos dice, desen todos el saludo de la paz. Dice así San Mateo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Están viendo? Si tienes algo pendiente, déjalo. Por eso el Señor, el sacerdote dice, desen el saludo de la paz. Y es bonito porque todos comenzamos, la paz del Señor esté contigo. Entonces, ahí recordamos lo que estaba hablando San Mateo, en el capítulo 6, versículo 23, ve a reconciliarte con tu hermano. Ahora miremos qué dice otra vez San Pablo en los Corintios, capítulo 11, 23. Ya lo leí. Capítulo 11, 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa indignamente, se come su propia condenación. Examine cada uno su mismo, o examínese cada uno a sí mismo. Es decir, hermanos, que pónganle cuidado. Hay muchas personas que comulgan en pecado mortal. Hay muchas personas que comulgan sin tener el discernimiento y saber qué es lo que están recibiendo. Y San Pablo es muy claro. Quien come y bebe indignamente el cuerpo del Señor se come su propia condenación. Por lo tanto, debemos discernir y saber y conocer de las Escrituras. Por eso el Señor en San Juan 6, nos devolvemos en San Juan 6, todo el capítulo 6, los invito para que lean San Juan 6, todo San Juan 6, para que así me puedan entender lo que el Señor quiere hacer en la Santa Eucaristía, totalmente. Es muy claro, literal, el Señor es literal. Y dice, el que me come, permanezco en Él y Él en mí. Ahí está la comunión. A eso es lo que deben enseñarle a los niños cuando hacen la primera comunión, que Jesús está diciendo eso. Tú lo comes y Él está en ti, y al comerlo tú
estás con Él. Entonces es muy importante, hermanos, que sepamos eso, ¿verdad? Ahora vámonos a lo que instituyó Jesús en la Santa Eucaristía. Dice Mateo 26, capítulo 29, dice: Jesús tomó el pan, lo bendijo a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: coman, porque esto es mi cuerpo. Lo mismo hizo con el cáliz. La bendijo, dio gracias, se la pasó y dijo: beban todas de él, porque este es mi cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. Bueno, ya saben qué más dice de aquí en adelante. Entonces, por lo que podemos verse, hermanos, pues cuando Jesús instituye la Santa Eucaristía, el que la instituye es el santo. Es el mismo Señor que se está entregando por nosotros, y cada vez que ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Eucaristía, dice San Pablo que no es la comunión, perdón, comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo en la Eucaristía, llegamos a unirnos a la persona de Cristo a través de su humanidad. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, lo que yo les decía, ¿sí? Nos volvemos una sola persona con Cristo a través de su humanidad. Entonces podemos ver exactamente lo que el Señor está estableciendo y lo que Él quiere hacer. Ahora volvámonos a lo que yo estaba hablando, lo que es indignamente para Dios. Examinémonos como dice San Pablo, ¿sí? San Pablo está hablando de que, ojo, mucho cuidado, la persona que vive en unión libre no puede comulgar. Padre, que es que yo estoy viviendo con fulanito o fulanita, llevo 20 años. No, si no te casas, no puedes. ¿Por qué? Porque primero no estás viviendo el sacramento, y segundo, no puedes comulgar, estás en fornicación. Sencillo, claro, sin pelo en la lengua, sencillo. Entonces no puedes, ¿ya? Cásate primero y luego ahí sí puedes reconciliarte con el Señor, porque no puedes vivir en fornicación y lo vas a recibir, sería indignamente, y te puedes, como lo dice San Pablo, comer tu propia condenación. La persona que le gusta, digámoslo así, la banderita de colores, ustedes ya saben a lo que me refiero, la banderita de arco iris, sin pelo en la lengua, lo siento mucho, tampoco pueden comulgar, porque el Señor habla muy claro en Levítico: no te acostarás hombre con hombre o mujer con mujer, porque es abominación para Dios. Por lo tanto, es pecado también, por lo tanto no puedes comulgar de esa manera. Es una abominación para Dios. Las personas que reciben a Cristo en la mano, hermanos, por favor, no reciban a nuestro Señor con la mano. Somos indignos, o sea, no somos nadie para poder llegar a la presencia del Señor. Desafortunadamente el Señor me ha mostrado en la Santa Eucaristía, yo cada vez que voy a comulgar, pues hay hermanos que les gusta hacer la fila, la pelenigración, ¿sí? Vamos a hacer la fila, pero entonces resulta que muchos hermanos se pasan saludándose uno al otro, o se cusucean, o dicen alguna cosa. Hermanos, cada vez que vamos a hacer eso debemos primero estar pidiendo Espíritu Santo y estar orándole al Señor, orando constantemente, llamando al ángel de la guarda, a la Santísima Virgen María. Si tenemos un santo de devoción, invocarlo. Antes de que lleguemos a la presencia del Señor, arrodillarnos, que es lo más correcto, o inclinarnos, y luego recibir en la boca a nuestro Señor. Y precisamente coger con mucho recogimiento y mucho amor y mucho directos para donde nosotros nos ubicamos, pues en las bancas de la parroquia, y seguir en la oración, sentir a Cristo, que Él nos ama, que Él nos abraza, que sentir de que Él está presente con nosotros en la Santa Eucaristía, cuando nos vamos a arrodillar y el sacerdote vaya a levantar la comunión, que ya está haciendo la consagración con el pan y el vino. Hay otros hermanos que, por favor, uno está arrodillado y quiere ver al Señor con los ojos, alabarle,
pero desafortunadamente hay unos hermanitos que están parados al frente y no se arrodillan, tal vez porque le falta evangelización o quizás porque están enfermitos de las rodillas, tal vez no se puedan arrodillar. Pero si estás enfermo, hermano, de las rodillas y no te puedes arrodillar, bueno, el Señor lo sabe, es lógico. Pero si realmente puedes hacerlo, hermano, instrúyete, conoce a Cristo. Jesús está en la Eucaristía, arrodíllate ante el Dios Todopoderoso que es Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es Dios. Ahora, por lo tanto, miremos una cosa importantísima, ya que se me viene a la mente. Hay un dato muy curioso y es realmente asombroso, porque miremos que en los Estados Unidos hay sectas satánicas, y yo he visto en YouTube muchos testimonios de hermanos que han sido satánicos y se han convertido al catolicismo y reconocen la presencia real en Cristo en la Eucaristía, en la hostia consagrada. ¿Qué pasa? Dicen ellos que han ofrecido en los Estados Unidos hasta $3,000 por la compra de una hostia consagrada. O sea que eso quiere decir que Satanás sabe dónde está Jesús. Ellos mismos saben dónde está Jesús. Y nosotros, que por lo general decimos ser católicos, no vamos a la Eucaristía y nos vamos de paseo un domingo, o sencillamente cambiamos a Dios por un partido de fútbol un domingo en el estadio. No vamos a lo que vamos, o si vamos ya es porque realmente pensamos de que vamos al compromiso con Dios, pero sin saber en realidad quién está presente, con la convicción de saber quién está allá y presente, ¿ya? Por eso el Señor dice en San Juan capítulo 6:6, ojo con el número, qué curioso, estaban con Él, pero ya no andaban con Él, se fueron. Y por eso Jesús se voltea y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Ahora está la invitación a ustedes, hermanos, ¿ustedes también se quieren ir? Miremoslo de este punto de vista. Desafortunadamente muchos hermanos se van de la iglesia porque no saben y se van para otras iglesias protestantes. Desafortunadamente es así. Entonces miremos que en otras iglesias tienen su consagración, pero lo ven como un símbolo. Jesucristo no es un símbolo. Él mismo le está diciendo: yo soy el pan bajado del cielo y el pan que yo daré es mi carne. Es literal. Si no me comen, no tienen vida eterna. Sencillo, es algo que el Señor está afirmando y es muy claro, como lo dice San Pablo, también lo dice muy claro. ¿Es acaso el cuerpo, el cáliz de bendición que bendecimos, no es la comunión, dice él? ¿No acaso no es la comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo acaso? Vemos en Hechos de los Apóstoles también cuando ellos se reunían. Ahí dice, se reunían el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Se reunían el primer día de la semana y eran fatídico que ellos llegaran y escucharan la palabra de la enseñanza de los apóstoles y dice que la fracción del pan, todos los días también dice ahí, todos los días, es decir, que todos los días se reunían a escuchar palabra y a hacer la fracción del pan, o sea, la cena del Señor, todos los días. Y como dice ahí, es que no recuerdo el versículo, sé que son Hechos de los Apóstoles. Entonces, por lo tanto, Pablo también nos enseña que se debe cumplir con la cena del Señor, porque cuando lo hacemos, también anunciamos la muerte del Señor y anunciamos hasta que Él venga. Y es conveniente en una proclamación, o sea, lo convertimos en una proclamación, en un evangelio más, en una prédica más. La Eucaristía es acción de gracias, hermanos, no seamos malagradecidos. Por lo tanto, debemos saber discernir muy bien todo esto que estamos viviendo. Si vamos en la Santa Eucaristía, también respetemos a la hora de la consagración. Si de pronto está el Santísimo expuesto con la custodia, la hostia consagrada en la custodia, también el Señor se manifiesta en el silencio. Muchas veces nosotros, por hacer bulla, por hablar con el que está enseguida, o en fin, no escuchamos lo que el Señor nos quiere de pronto hablar. Y en el silencio Jesús se manifiesta y nos habla.
por eso es que las iglesias muchas veces en los sagrarios están en silencio total. Y es algo que tú te sientas ante el Santísimo y le empiezas a hablar a Jesús, a Eucaristía, y Él te habla al corazón y tú solamente, Señor, sí obedeces, o muchas veces te preocupas y sabes que el Señor de tus preocupaciones o tus deseos, o le dejas todo a Él en manos de Él y Él te escucha, y sin embargo Él ya sabe, Dios ya sabe qué necesitas. Como dice el Señor, ¿no ves que yo doy de comer a las aves del cielo y ellas no necesitan recoger ni mucho menos sembrar? Y aún así el Padre Celestial las alimenta. O las flores, como dice también, las flores. Las flores se han vestido mejor que Salomón, y aún así yo sé que ustedes necesitan vestirse. Entonces, hermanos, miremos de este punto de vista que pues obviamente el Señor es fatídico, está hablando claramente que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hagamos énfasis en eso. Les invito a que lean hoy San Juan capítulo 6, todo el capítulo de San Juan, y déjenme su comentario. Si en realidad, ¿qué tanto sabes que Jesús está en la Eucaristía? Miremos también otras cosas que han habido milagros eucarísticos. Ha habido hostias que sangran. Hay gente que tiene la hostia en la boca y ha palpitado. Se siente como que era un corazón. O tienen el sabor de sangre. ¿Ya? Y muchos otros milagros en ateos que han sido convertidos católicos, investigadores. Por lo tanto, miremoslo más allá de este punto de vista, hermanos. Entonces, esa es la invitación. Hagamos caso omiso a lo que el Señor nos dice. Ahora, hay algo que me recuerdo yo que en el video pasado hablé sobre las profecías de Fátima y los mensajes de la Virgen. La Santísima Virgen dice que habrá una apostasía, una herejía dentro de la iglesia. Habrá sacerdote contra sacerdote, obispo contra obispo, cardenal contra cardenal, etc. Es eso, porque va a haber un cisma en la iglesia. Ahora con este sínodo que va a haber ahorita en octubre, si no estoy mal, pues desafortunadamente, ¿qué podemos esperar aquí en este sínodo? Pues la verdad, para mí va a ser tristemente, porque cuando cambian las palabras de la consagración, que no lo pueden hacer, porque va a pasar, van a cambiar las palabras de la consagración, e incluso creo que en otros países ya están comenzando con eso, desafortunadamente. Entonces ya no va a estar Cristo Jesús